Bienvenido o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, ha generado muchísima polémica durante décadas. Sí, hablamos de las teorías que dicen que los alunizajes del Apolo, pues que fueron un montaje. Exacto. Un tema que siempre vuelve, ¿verdad? Y que cuestiona, nada menos, que uno de los hitos del siglo XX. Totalmente. Y para analizarlo, nos basamos en extractos de fuentes enciclopédicas que recogen las dos caras, las dudas y las explicaciones científicas. Eso es. Queremos entender de dónde salen estas ideas, qué motivo se supone que había para un engaño así tan enorme, y sobre todo mirar las supuestas pruebas y contrastarlas con lo que sabemos. A ver qué hay de verdad, ¿no? Detrás de toda esa sospecha que persiste. Vamos a ello. Parece que todo arranca, o al menos coge fuerza, con un libro de 1976. Ah, sí. Nunca fuimos a la Luna, de Bill Kaysing. Un libro autoeditado, además. Correcto. Y lo curioso es que Kaysing, aunque sí trabajó en Rocketdyne, la empresa que hizo los motores del Saturno V, Era escritor técnico, ¿no? sí, pero parece que no tenía formación específica en ingeniería de cohetes ni nada parecido. Ya. Y el contexto de la época, claro, también influyó mucho. Totalmente. Eran los años 70, justo después de Vietnam, Watergate. Había mucha desconfianza hacia el gobierno en Estados Unidos. Claro, ese escepticismo general era el caldo de cultivo perfecto, digamos. Y además, el cine. Hombre, claro. Capricornio 1, de 1978, esa película sobre un falso viaje a Marte. Que visualmente recordaba mucho a las imágenes de Apolo. Muchísimo. Y aunque era ficción, pues seguramente ayudó a que la gente pensara, y sí. Alimentó un poco la idea, ¿no? Tiene sentido. Y a ver, ¿qué razones se dan para justificar un fraude de esa magnitud? Las fuentes que manejamos hablan de tres principales. La primera, la más obvia quizás, la Guerra Fría, la carrera espacial. Ganar a la Unión Soviética. El prestigio internacional era crucial. Importantísimo. La segunda razón que se menciona, el dinero y el orgullo. Asegurar la financiación brutal que tenía la NASA y, claro, evitar la humillación si fallaban después de la promesa de Kennedy. Eso es. Llegar a la Luna antes de que acabara la década de los 60. ¿Y la tercera? ¿Una distracción? Exacto. Desviar la atención de la opinión pública de la guerra de Vietnam, que era muy impopular. Vale, esos son los supuestos motivos. Pero, ¿qué dicen las refutaciones que aparecen en las fuentes? Pues son bastante contundentes, la verdad, empezando por la Unión Soviética. Moscú tenía su propio programa lunar, tenían capacidad de seguimiento espacial muy avanzada. Y todo el interés del mundo en pillar a los americanos en un fraude, ¿no? Imagínate. Habría sido una victoria propagandística tremenda para ellos, pero no dijeron nada. Al contrario. Sus propias enciclopedias, como la Gran Enciclopedia Soviética, trataron los alunizajes como hechos históricos. Correcto. Que luego algún exfuncionario ruso haya expresado dudas personales hace poco, bueno, eso es una opinión, no una prueba de la época soviética. Ya. ¿Y sobre el dinero y el orgullo? Pues el coste del programa Apolo, unos 25.400 millones de dólares de entonces, fue público, se aprobó en el Congreso. Y la NASA ya había pasado por la humillación del incendio del Apolo 1. Cierto, la tragedia en tierra demostró que no ocultaban los fracasos o los riesgos. Retransmitir vídeo en directo durante el aterrizaje o el despegue. Lo que vimos fue después de que ya estuvieran en la superficie. Ah, mira, eso es interesante. Y lo de Vietnam. A ver, la cancelación de las últimas misiones, Apolo, no fue de repente ni coincidió justo con el fin de la guerra. Fue por recortes de presupuesto, que ya se habían anunciado en 1970. Había otras prioridades. Entendido. Bueno, pues vamos al meollo de las pruebas del fraude. Las fotos y los vídeos. Ahí hay mucha tela que cortar. Uf, sí. Un campo de batalla clásico. Por ejemplo, las crucecitas de referencia, las retículas. Que a veces parece que están detrás de los objetos, como si el objeto se hubiera pegado encima. Eso es un efecto fotográfico muy conocido. Se llama sobreexposición. Pasan las copias o escaneos de baja calidad, no en los negativos originales. ¿Y cómo funciona? Pues las zonas muy blancas y brillantes de la foto, como un traje espacial al sol, desbordan la luz sobre las líneas negras finitas de la cruz y parece que la tapan. Ah, vale. La fuente menciona el ejemplo de la bandera, ¿no? Que en la parte blanca la cruz desaparece pero en la roja se ve. Justo eso. Es pura física de la emulsión fotográfica, no un montaje. Vale. Otra que es famosísima. No se ven estrellas en las fotos. Dicen que la NASA las quitó para que no se pudiera saber si estaban en la Luna. Esta tiene una explicación bastante sencilla, la verdad.
Es por la luz. Demasiada luz. Exacto. Eran fotos hechas de día en la Luna. El Sol pega muy fuerte y la superficie lunar refleja muchísimo. Las cámaras estaban ajustadas para esa luz tan intensa. Tiempos de exposición cortos, diafragma cerrado. Eso es. Con esos ajustes es imposible captar la luz tan débil de las estrellas. Pasa igual aquí en la Tierra si intentas hacer una foto a las estrellas de día o desde una ciudad muy iluminada de noche. No salen. Claro. Y los ojos de los astronautas, igual, adaptados a la luz brillante. Ujú. Aunque ellos sí las veían si estaban en sombra o si miraban con los instrumentos de navegación. Y ojo, que sí hay algunas fotos lunares donde se ven estrellas. ¿Ah, sí? Sí, las que se tomaron con una cámara ultravioleta especial del Apolo 16, que trabajaba en sombra, o algunas fotos orbitales que captaron la corona solar y estrellas de fondo. Vale, aclarado lo de las estrellas. ¿Y las sombras? Que si no son paralelas, que apuntan a sitios distintos, focos de estudio. Las sombras en la Luna son más complejas de lo que parece. Primero, no solo está el Sol. Hay luz reflejada por la Tierra, que en la Luna se ve enorme y brillante. Claro. También luz reflejada por el propio suelo lunar, que no es liso. Tiene cráteres, rocas e incluso luz reflejada por los trajes blancos de los astronautas. O sea, no es una única fuente de luz y sombras perfectas. Para nada. Y luego está el terreno. Si una sombra cae sobre una pendiente o dentro de un cráter, pues ya no va a ser paralela a otra que esté en terreno llano. Lógico. Y la perspectiva. Las fotos se hacían a menudo con objetivos gran angular, que pueden distorsionar las líneas paralelas, pueden hacer que parezca que convergen o divergen, aunque no lo hagan. Vaya, que hay muchas variables. Muchas. No es tan simple como esperar sombras de libro de texto. Entendido. Otra cosa que se dice de las fotos. Fondos idénticos en imágenes tomadas desde sitios supuestamente muy separados, como si fuera un decorado pintado. Sí, eso también se comenta. Pero la explicación que da la fuente es que no son idénticos, son similares. Y sobre todo, es un efecto de la percepción de la distancia en la Luna. ¿Cómo es eso? Como no hay atmósfera, no hay neblina ni calima que difumine las cosas lejanas. Entonces, montañas que están a kilómetros y kilómetros parecen colinas que están ahí mismo, al lado. Ah, claro. Te engaña la vista. Exacto. Te mueves unos metros y esas montañas lejanas apenas cambian de posición aparente, dando la sensación de que el fondo no se mueve, como un telón. Curioso, ¿vale? Y la bandera. La famosa bandera que parece que ondea. Pero si no hay viento en la Luna. Sí, esa es quizás la imagen más icónica de la conspiración. La explicación. Muy sencilla. La bandera estaba montada en un mástil en forma de L invertida. Tenía una barra horizontal arriba para mantenerla desplegada, precisamente porque sabían que no había viento para hacerla ondear. O sea, se diseñó para que pareciera desplegada. Exacto. Y estaba arrugada porque, claro, había estado doblada mucho tiempo durante el viaje. Esas arrugas son las que dan la ilusión de movimiento en las fotos. Pero en algunos vídeos sí parece moverse un poco. Sí, pero solo cuando los astronautas la están clavando en el suelo o manipulándola. Al moverla, por inercia, la tela oscila un poco en el vacío, pero en cuanto la sueltan, se queda quieta. Si comparas fotos tomadas con segundos de diferencia, ves que las arrugas están exactamente igual, no ondea. Queda claro. Bueno, dejamos las fotos. Vamos al entorno espacial. La radiación. ¿Podían sobrevivir al cruzar los cinturones de Van Allen? Sí, los cinturones de Van Allen existen, claro. Son zonas con partículas cargadas atrapadas por el campo magnético de la Tierra. Pero las naves Apolo los cruzaron muy rápido. ¿Cuánto tiempo? Pues el cinturón interior, que es más intenso, en cuestión de minutos. El exterior, que es más grande pero menos intenso, en 1 hora y media aproximadamente. Además, las trayectorias se calcularon para pasar por las zonas de menor densidad. ¿Y la nave ofrecía protección, supongo? Claro, el casco de aluminio de la nave y del módulo de mando actuaba como blindaje. La dosis total de radiación que recibieron fue baja. ¿Comparable a qué? Pues comparable a la radiación natural que recibes viviendo unos 3 años a nivel del mar, o similar a los límites anuales permitidos para trabajadores de centrales nucleares, por ejemplo. El propio James Van Allen, que los descubrió, dijo que no eran un problema insuperable para Apolo. Vale. Otro factor ambiental. El calor. Temperaturas extremas en la Luna. ¿No se derretiría la película de las cámaras? En el vacío, el calor se transmite sobre todo por radiación, no por conducción o convección como aquí con el aire. Los equipos estaban diseñados para eso. Con materiales especiales, ¿no? Sí,
recubrimientos reflectantes, como esas láminas doradas y plateadas del módulo lunar, y pinturas especiales para controlar la temperatura. Además, un dato clave. Todos los alunizajes se hicieron poco después del amanecer lunar. Cuando aún no hacía el calor máximo del mediodía lunar. Exacto. La superficie no estaba en su punto más caliente. Y la película estaba dentro de cartuchos metálicos, dentro de las cámaras Hasselblad, bien protegida. Nunca estuvo expuesta directamente. Entendido. Pasemos a la mecánica de las naves. Una duda muy repetida. El módulo lunar, 17 toneladas. ¿Por qué no dejó un cráter al aterrizar? Y sin embargo, las huellas de las botas sí se ven perfectamente. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, el peso. Esas 17 toneladas era el peso en la Tierra, al principio. Ah, claro. En la Luna, la gravedad es 6 veces menor. Y además, para cuando aterrizaba, ya había gastado muchísimo combustible. El peso real al tocar suelo era mucho menor. ¿Cuánto más o menos? Pues según los datos, el módulo de descenso pesaba en la Luna, al aterrizar, alrededor de unos 1.200 kilos. Bastante menos. Vale, no son 17 toneladas. No. Y el motor de descenso al final, justo antes de tocar, bajaba mucho la potencia. Solo lo justo para contrarrestar ese peso lunar restante y posarse suavemente. La presión del chorro de gases bajo la tobera era bastante baja. ¿Y el suelo lunar? Oficial suelta. No se esperaba que se formara un cráter grande. ¿Pero algo de marca dejó? Sí, sí. En las fotos y filmaciones se ve cómo el chorro levanta polvo y erosiona un poco la superficie. Y se midió una depresión de unos 10 o 15 centímetros bajo la tobera del Apolo 11, por ejemplo. No un cráter, pero sí una marca. ¿Y por qué las huellas sí se marcan tanto? Por la presión. La presión es fuerza dividida por superficie. Aunque el astronauta pesa menos en la Luna, toda su fuerza se concentra en el área pequeña de la suela de la bota. El módulo lunar distribuía su peso sobre las patas grandes, las zapatas, que tenían mucha más superficie, así que la presión bajo las botas era mayor. Tiene lógica, vale. Y al despegar de la Luna el módulo de ascenso, ¿por qué no se ve llama en el motor? ¿Un motor sin llama? Eso es por el tipo de combustible que usaban. Eran propergoles hipergólicos. Hipergólicos. ¿Qué? Hipergólicos. Significa que se encienden solos en cuanto entran en contacto. Usaban aerocine 50 como combustible y tetróxido de dinitrógeno como oxidante. Son muy fiables, pero su combustión produce un escape casi transparente. Ah. Sobre todo en el vacío donde no hay oxígeno atmosférico para quemar el exceso de combustible o hacer la llama más visible. La pluma de gases se dispersa muy rápido y es prácticamente invisible. Es algo normal en cohetes que usan ese tipo de combustibles, como los Titan TS que se usaban en la Tierra. Vaya, otra explicación técnica. Bueno, hablemos de algo que suene más sospechoso. La desaparición de datos. Se dice que se perdieron planos y sobre todo las cintas originales de la retransmisión del Apolo 11. Sí, eso es cierto. La NASA ha reconocido que las cintas originales de telemetría del Apolo 11 se perdieron. Esas cintas contenían la señal de vídeo de mejor calidad, la de barrido lento SSTV, antes de que se convirtiera al formato de televisión estándar que vimos todos. ¿Y qué explicación dan? ¿Encubrimiento? La explicación oficial, después de una búsqueda bastante exhaustiva que hicieron en 2009, es que esas cintas fueron borradas y reutilizadas. Reutilizadas. Las cintas del Apolo 11. Sí, parece que era un procedimiento habitual en la época por falta de cintas vírgenes y de espacio de almacenamiento. Algo lamentable desde el punto de vista histórico, pero según ellos fue lo que pasó. ¿Y no quedó nada de esa señal original? Se encontraron y restauraron copias de la señal ya convertida a TV, la que tiene menos calidad. Pero las cintas maestras originales de SSTV, no. Lo que sí existen son muchísimas otras cintas de datos de Apolo, por ejemplo, las de los experimentos científicos, ALSEP, que se quedaron en la Luna. ¿Y los planos de las naves? Algo parecido. Algunos contratistas, como Grumman, que hizo el módulo lunar, destruyeron mucha documentación con el tiempo. Pero existen copias en microfilm, por ejemplo, del cohete Saturno V y manuales muy detallados del rover lunar. No es que haya desaparecido todo. Vale. A ver, frente a todas estas dudas y supuestas anomalías, ¿qué pruebas independientes existen? O sea, pruebas que no vengan solo de la NASA, que confirmen que sí se fue a la Luna. Pues hay varias líneas de evidencia muy importantes que se detallan en las fuentes. La primera, imágenes recientes de los lugares de aterrizaje. ¿Tomadas por quién? Por sondas orbitales lunares modernas y de distintos países.
No solo el LRO de la NASA, también las sondas Selene de Japón, JAXA, la Chandrayaan-1 de la India y la Chang'e-2 de China. Anda, ¿y qué se ve en esas fotos? Pues se ven con bastante claridad los módulos de descenso que se quedaron allí, los rovers lunares, las huellas que dejaron los astronautas al caminar, los instrumentos científicos. ¿Incluso las banderas? Sí, se han identificado 5 de las 6 banderas estadounidenses que plantaron. Siguen allí, en pie. Son pruebas visuales, desde órbita, de múltiples agencias espaciales internacionales. Eso es bastante potente, sí. ¿Qué más? Las rocas lunares. Las muestras que trajeron las misiones Apolo. Son 380 kilos en total. Y se han estudiado mucho, ¿no? Muchísimo. Miles de estudios científicos en laboratorios de todo el mundo. Y todos confirman que su origen es lunar. Su composición isotópica, los minerales que tienen, su edad geológica, son mucho más antiguas que las rocas más viejas de la Tierra. Y tienen marcas especiales, ¿no? Sí, signos de haber estado expuestas al vacío, a impactos de micrometeoritos, cosas que no pasan en la Tierra por la atmósfera. Además, son distintas de los meteoritos lunares que a veces caen aquí. Y muy importante, su composición coincide con las muestras, aunque mucho más pequeñas, que trajeron las sondas automáticas soviéticas Luna. Otra confirmación cruzada, entonces. Exacto. Luego está el seguimiento independiente que se hizo en su momento. ¿Te refieres a...? Observatorios astronómicos, incluso radioaficionados, de todo el mundo, siguieron la trayectoria de las naves Apolo con radar y telescopios y captaron sus comunicaciones por radio. No era solo la NASA diciendo «estamos yendo a la Luna», se podía comprobar desde fuera. Vale. ¿Y queda algo más? Sí, una prueba física que sigue allí, funcionando. Los retroflectores láser. Los espejos que dejaron. Esos mismos. Los dejaron las misiones Apolo y también los robots soviéticos Lunokhod. Y desde observatorios en la Tierra, como el de McDonald en Texas o el LIC en California, se siguen usando hoy en día. ¿Para qué? Para medir la distancia entre la Tierra y la Luna con una precisión increíble, de milímetros. Disparan un rayo láser, rebotan esos espejos y miden el tiempo que tarda en volver. Es un experimento científico internacional activo que usa hardware dejado allí por Apolo. Vaya, eso sí que es una prueba tangible y actual. Desde luego. Es difícil argumentar que no estuvieron allí si dejaron instrumentos que todavía se usan décadas después. Y a pesar de todo esto, de las fotos de otras agencias, las rocas analizadas mundialmente, los reflectores, las encuestas dicen que todavía hay gente que duda. Sí, es un porcentaje que varía según el país y el año, pero no es despreciable, entre un 6% y a veces más del 20% en algunos sitios. La fuente menciona que un especial de televisión de Fox en 2001 parece que reavivó bastante estas dudas. Curioso, ¿eh? Que medio siglo después. Es un fenómeno interesante. Supongo que refleja una mezcla de cosas. Desconfianza en las instituciones, que sigue existiendo, el atractivo que tienen las teorías de conspiración, que a veces dan explicaciones como más simples o emocionantes, y claro, la facilidad con la que hoy día se puede difundir cualquier tipo de información o desinformación por Internet. Sí, la era digital ha cambiado mucho las cosas. Bueno, hemos hecho un buen repaso. Hemos visto de dónde vienen estas teorías, los motivos que se alegan, hemos analizado muchas de las supuestas pruebas. Las fotos, las sombras, la bandera, la radiación, el módulo lunar. Y hemos visto las explicaciones científicas o técnicas que se dan para cada una de esas anomalías basadas en las fuentes que consultamos. Y sobre todo hemos visto la cantidad de evidencia independiente que confirma los alunizajes. Desde las rocas que han estudiado científicos de todo el mundo, hasta esas imágenes recientes de sondas japonesas, indias, chinas, y los experimentos que siguen activos allá arriba. Exacto. La evidencia es bastante sólida y viene de muchos lados diferentes. Y aún así, la persistencia de la duda nos deja una reflexión final, ¿no? Que quizás va más allá de la propia misión Apolo. Sí. Si las pruebas físicas son tan fuertes y el consenso científico es tan amplio, ¿qué nos dice sobre nosotros, sobre nuestra relación con la información, con la autoridad, con la percepción de la realidad, el hecho de que estas ideas alternativas sigan encontrando eco? Es una buena pregunta. ¿Cómo navegamos en este mundo lleno de información, a veces contradictoria? ¿Y cómo decidimos en qué confiar? Una pregunta abierta, sin duda.
que nos deja pensando sobre cómo funciona nuestra sociedad y nuestra mente en la era de la información.